Buenos días, Presidenta. Buenos días, compañeros. De Hidalgo, Presidenta, preguntarle, pues está muy sonado el tema del Poder Judicial. Tengo esta pregunta para usted. En este esfuerzo de combatir la corrupción, pues el juez federal Gregorio Salazar Hernández sobreseyó la causa de Gerardo Sosa Castellán, quien fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, aún con pruebas de un daño de más de 58 millones de pesos a la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo. ¿Cómo considera esta decisión usted, que fue emitida antes de la apertura del juicio? Y pues, si usted cree que se siga reflejando la persistencia de la corrupción en el Poder Judicial. Por otro lado, mi otra pregunta es, considerando la magnitud del Centro de Reciclamiento de Economía Circular en Tula, el cual anunciaron en días pasados, ¿cómo se garantiza que la operación de las plantas recicladoras de residuos orgánicos y de materiales de construcción cumplan con los estándares internacionales de sostenibilidad? ¿Y qué impacto económico y ambiental se espera a corto y largo plazo para los hidalguenses? Bueno, sobre el primer caso, hay que conocer pues todo lo que sustenta y pues no se puede sobreseer un caso si tiene sustento, ¿no? Ahora es importante que se sepa que la reforma al Poder Judicial tiene varias etapas. Una etapa es con los jueces, magistrados, ministros y ministras federales. Bueno, ministras y ministros de la Suprema Corte solo son federales, pero magistrados y jueces federales. Pero la reforma establece un tiempo. ¿Cuál es la fecha límite? Pero en 180 días, máximo 180 días, los estados y la Ciudad de México deben cambiar sus constituciones para que los jueces locales y magistrados locales, estatales, también sean electos. Entonces, no solamente son los federales, también son los estatales que llevan casos, por ejemplo, de la justicia familiar, que es un tema muy relevante, y también tiene que haber modificaciones. Entonces, la reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni 8 ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va. Ya estamos preparando otro paquete de leyes secundarias muy importantes que se derivan de la reforma constitucional, desde la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia, para determinar además particularmente el Tribunal de Disciplina, para que tengan muy claras sus reglas y otras reglas, hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos. Recuerden que la reforma al Poder Judicial también establece tiempos, por ejemplo, para resolver un juicio mercantil o un juicio que tiene que ver con pago de impuestos. Ya no va a ser como ahora, que pueden pasar años y años y años y años, amparos, amparos, amparos y amparos, para que no se paguen los impuestos, sino que en 6 meses se va a tener que resolver por parte del Poder Judicial. Para ello tienen que cambiarse varias leyes secundarias. Entonces está trabajando para estas leyes secundarias, algunas incluso se están trabajando desde aquí, también desde el propio Poder Legislativo, para que muy pronto quede ya todo el paquete de la reforma al Poder Judicial y además cuando se elijan los jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, ya esté todo el sistema judicial nuevo para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México. Y de del nuevo Centro de Reclutamiento de Economía Circular, Presidenta. Sí, perdóname. Por favor. Ahí donde se iba a construir la refinería,
de Calderón, que nunca se construyó, que quedó en media barda, se está construyendo en una parte un hospital del IMSS, que ya va a terminar muy pronto, lo vamos a ir a inaugurar. En la otra parte son alrededor de 700 hectáreas. Tula es una ciudad que durante muchos años ha recibido mucha contaminación por el río Tula, por los propios municipios conurbados a Tula, por la refinería, por la planta de generación eléctrica. Entonces, el objetivo es hacer un saneamiento integral, pero no solamente del municipio de Tula, sino desde la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, está trabajando en el saneamiento del río Tula y otros ríos que desembocan en el río Tula. Estamos trabajando para poder hacer la planta de generación eléctrica que hoy usa combustóleo en una planta de ciclo combinado, lo cual reduciría de manera muy importante las emisiones. La coquizadora de la refinería, que va a ayudar muchísimo, que ya va muy adelantada, el presidente López Obrador la dejó muy adelantada, y además en ese terreno un centro, le llamamos, de economía circular, de reciclamiento de residuos. Se va a hacer un convenio, todo este trabajo lo va a coordinar la secretaria Alicia Bárcenas, se va a hacer un convenio con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para trabajar en un centro de reciclamiento de basura orgánica, otra inorgánica, otra de residuos de la construcción e incluso otra que permita usar los lodos de las plantas de tratamiento de agua para producción de electricidad. Entonces, justicia a toda esta zona de Hidalgo, y estamos trabajando muy bien con el gobernador y con la gobernadora Delfina y también con Clara, porque finalmente es un proyecto metropolitano. ¿En cuánto tiempo se podrá ver reflejado esta parte de...? Se están haciendo los estudios. Yo creo que los estudios para poder tener un proyecto ejecutivo definitivo estarán en el primer trimestre o finales del primer trimestre del 2025, y a partir de ahí ya se presentaría a la población de la zona metropolitana el proyecto integral y cuánto tiempo llevaría su construcción. Gracias.